Hola, les voy a mostrar en este video, que sería complementario al teórico de herencia no tradicional y sobre todo de enfermedades mitocondriales, herencia mitocondrial y las peculiaridades, digamos, del genoma mitocondrial. Les voy a mostrar un par de casos que analizamos y justamente desde el punto de vista clínico y molecular en la secuenciación del genoma mitocondrial. El primero de ellos fue publicado ya, así que pueden leer, acá tienen la referencia, lo pueden leer en detalle. Yo se los subí a Eva el PDF, y era el caso de una niña de 3 años con una afectación fundamentalmente neuromuscular, motora, piramidal y distónica, que inicia aproximadamente a los 2 años y progresiva, algo que es característico de las enfermedades mitocondriales. Fue teniendo un retroceso de conducta, sobre todo la pérdida de la marcha, ¿no? Que ya la tenía a partir del año y poco, y la pierde. Y tiene otra cosa que es característica de las enfermedades mitocondriales, porque es una alteración del metabolismo en definitiva, un empeoramiento momentáneo con un cuadro infeccioso. O sea, cuando tiene un requerimiento de mayor consumo energético por el cuadro infeccioso, las mitocondrias ahí muestran más su insuficiencia, digamos, y empeora bruscamente y después recupera un poco pasado ese cuadro infeccioso. Otra de las cosas características es el aumento del lactato en líquido cefalorraquídeo, se puede ver en sangre también, que de nuevo esa es una muestra de la disfunción mitocondrial. Se estudió esta niña en detalle, se descartaron otras causas, otros errores del metabolismo, deficiencia de vitamina E, causas infecciosas, etc. Y se plantea que fuera una enfermedad mitocondrial. Sobre todo a partir de la resonancia, donde se ven alteraciones en los núcleos grises de la base, que son característicos de las enfermedades mitocondriales, y en la espectroscopía se ve un pico muy grande de lactato, de ácido láctico, en las regiones afectadas, lo que muestra la acumulación de este metabolito, que en definitiva te está mostrando la disfunción mitocondrial en las regiones más afectadas del sistema nervioso central. Entonces, se plantea fuertemente que tenga una enfermedad mitocondrial. Recordemos que tenemos una enfermedad mitocondrial, puede ser a partir de mutaciones en el genoma mitocondrial, o, de hecho, lo más probable, más o menos esto es el mitocondrial, son el 15%, el genoma nuclear el 85% restante, hay un montón de genes, varios cientos de genes, que son codificados por el genoma nuclear, pero que funcionan en la mitocondria. Hay una armonía, digamos, evolutiva entre los dos genomas. Este es el genoma mitocondrial, recuerdan, ¿no? Un ADN circular, que codifica 37 genes, unos 16.000 pares de bases, es más chico que el genoma del coronavirus, por ejemplo, unos 37 genes codifica, 13 son proteínas de la cadena respiratoria, los 22 ARN de transferencia de la traducción mitocondrial y 2 ARN ribosomales también de la traducción mitocondrial. Y entonces se hizo la secuenciación del genoma mitocondrial completo en la paciente, y también en su madre y en su hermana. ¿Por qué en su madre? Porque tenemos que esas mitocondrias las heredó de su madre, ¿sí? Y fíjense, de la secuenciación total completa del ADN mitocondrial aparecen 3 variantes, que son estas de acá, ¿sí? Acá está puesto la posición en el genoma mitocondrial y el cambio. Acá no está puesto cuál es el alelo de referencia, el alelo variante es la A. Tiene una A, ¿sí? 3 mutaciones que cambian un aminoácido por otro en distintas proteínas, ¿sí? O sea, son mutaciones codificantes no sinónimas. Esto que se ve acá es la frecuencia con que aparecen, que es una medida indirecta de la heteroplasmia, ¿sí? O sea que las tiene virtualmente en homoplasmia, ¿no? O sea, en casi todos los ADN mitocondriales en sangre está presente, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas 3 mutaciones puede ser la causante? Nos orientamos que sea la causante. Y acá se puede ver en relación analizando a los familiares sanos, ¿sí? Fíjense, para la primera variante, vamos a ver al revés, para las 2 variantes de abajo, ¿sí? Tanto su madre sana
como su hermana sana, las tienen también virtualmente en homoplasmia. Acá hay analizado sangre, cédulas del sedimento urinario y en algunos casos fibroblastos. ¿Sí? Entonces, tanto en sangre como en orina, estas dos variantes la tienen tanto su madre y su hermana sanas en homoplasmia igual que ellas. O sea que estas las podemos descartar como mutaciones patogénicas. Mientras que la primera, 3697A, la paciente la tiene casi en todas sus mitocondrias, en todos sus ADN mitocondriales, mientras que la madre la tiene con una heteroplasmia mucho más baja, ¿tá? Y su hermana también. ¿Tá? O sea que esta es una fuerte candidata para explicar la patología mitocondrial. Este es el cambio, ¿sí? Cambio una glicina en la posición 131 con una ceína en el gen mitocondrial ND1, que es una de las proteínas del complejo 1 de la cadena respiratoria, ¿sí? Este que está acá, estamos acá. El cambio es en esta proteína, ¿sí? Que es una de las características de la enfermedad mitocondrial y sobre todo la enfermedad mitocondrial muscular como la que vemos en esta paciente. Acá está mostrado, ND1 está acá, ¿sí? Es una de las proteínas de este complejo multiproteico, ¿tá? Que es el complejo 1, que es donde inicia la cadena respiratoria. Pues lo repasan en detalle esto, ¿sí? Y lo otro que les quería recordar es el concepto de heteroplasmia, ¿no? Es decir, de las muchas mitocondrias que hay en una célula, a su vez cada mitocondria tiene varias copias del ADN mitocondrial. Bueno, ¿cuál es la carga con mutación de esas? ¿Sí? En los casos donde hay una alta heteroplasmia y hay una gran cantidad de mitocondrias con la mutación, es donde aparecen en general las enfermedades mitocondriales. Estos otros casos son más tolerados e incluso completamente asintomáticos. A su vez, 3697A, que es la mutación que pensamos problemática, tiene una frecuencia poblacional baja, lo cual sería esperable, al igual que pasa con las mutaciones nucleares, cuando estamos viendo una enfermedad que en definitiva es una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad que tiene una frecuencia del orden de 1 en 5000, ¿sí? Es una posición, el aminoácido, altamente conservada en la evolución y que los predictores bioinformáticos lo calculan, lo estiman como altamente dañino para la estructura y la función proteica, ¿sí? Hay una serie de artículos, además, que muestran que mutaciones en el gen ND1 causan distintos tipos de enfermedades mitocondriales y enfermedad de Lee, que es la más parecida a la que tiene esta paciente, y en particular está este artículo que encuentran la misma mutación en un paciente muy similar al nuestro, ¿tá? Encuentran la misma mutación con alta heteroplasmia y hacen algunas medidas de la actividad enzimática y muestran que está disminuida, ¿sí? A partir de esa mutación en esa proteína, ¿tá? Eso es lo que se llama estudios funcionales, que obviamente apoyan el rol patogénico de esta mutación. Este es un trabajo que hizo la gente de bioinformática del Instituto Pasteur aquí y muestra la mutación, está aquí, ¿sí? Y este canal, este túnel, es el túnel de entrada de la ubiquinona, que está marcado acá, que es el túnel de entrada a la cadena respiratoria, o sea que está en un sitio particularmente crítico para la función del complejo 1, ¿tá? Ese complejo multiproteico. Acá está el gen en cuestión, ¿sí? En el genoma mitocondrial. Entonces, en resumen, la evidencia de patogenicidad que tenemos es la diferente heteroplasmia entre la paciente alta y los familiares sanos, las familiares sanos en este caso baja. Los predictores bioinformáticos y de impacto físico-químico que muestran, predicen un rol deleterio, la frecuencia poblacional baja y la conservación evolutiva, algunos datos funcionales que están hechos en otros trabajos previos, los datos estructurales que le acabo de mostrar están en un lugar particularmente crítico para la función proteica y que no se los mostré aquí, pero además se secuenciaron los genes nucleares y no se encontró ninguna variante sospechosa o probablemente patogénica en los genes nucleares, ¿no? O sea que todo esto apoya el rol de esa mutación en el ADN mitocondrial
como causante de la enfermedad. O sea, tiene una enfermedad mitocondrial dada por una mutación en el ADN mitocondrial, por lo tanto va a tener la herencia citoplasmática que ya vieron, ¿sí? Les voy a mostrar otro caso. En este caso es un paciente de 13 años de sexo masculino que tiene un MELAS, que es una sigla, ¿no?, para el síndrome de encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a stroke. Madre de 45 años sana, y también se secuencia el ADN mitocondrial, se analizan las variantes con heteroplasma mayor a 10%, porque las que tienen una heteroplasmia menor a 10% es muy poco probable, prácticamente las podemos descartar que estén causando un fenotipo patológico. En general no pasa nada con ellas. Que no estén localizadas en el D-loop, que es una región no codificante y altamente variable del ADN mitocondrial, o sea que no nos interesa mucho desde el punto de vista médico, sí es muy interesante desde el punto de vista antropológico. En regiones codificantes, o sea que cambia un aminoácido por otro, o en ARN de transferencia o en ARN ribosomal, que obviamente son importantes. Y que no sean parte de la determinación de haplogrupo, porque esos son en general variantes polimórficas dentro del genoma mitocondrial. Entonces acá les voy a mostrar distinto, les voy a mostrar un archivo Excel donde tengo todas las variantes del genoma mitocondrial. Acá cada fila es una variante en el genoma. ¿Ven? Acá tienen el alelo variante, la posición y la G. Acá tenemos la heteroplasmia y un montón de datos. Acá tenemos el gen, ¿sí? Un montón de datos que no les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar algunos, no todos. Y acá tenemos los datos de frecuencia, ¿sí?, y la heteroplasmia en esta columna de la madre, ¿sí? Yo esto en general lo voy analizando por distintas formas. Por ejemplo, acá podemos ver los cambios que son sinónimos, ¿sí? Me quedo solo con las sinónimas. Entonces tengo la variante, tengo la heteroplasmia, son todas sinónimas. Lo cual en principio las sinónimas pensamos que no son nada, y más cuando aparecen en individuos sanos en homoplasmia, y esto es yes, o sea que aparece en homoplasmia y tienen frecuencias relativamente altas. Acá se ve también, acá por ejemplo, ¿no? Este tiene una frecuencia cercana al 4%, por ejemplo. No pasa nada con ellas. También podemos ver los que son estas, que son cambios estos son genes de ARN de transferencia, ¿sí? Acá está la anotación para el ARN de transferencia. Y acá tiene una con una heteroplasmia del 61%, que se la voy a mostrar. Y si no, podemos ver, saco las sinónimas, estas son todas las de cambio de aminoácido. Acá está el cambio de aminoácido con un código de aminoácidos de una letra. Cambio una B, que es una valina, en la posición 208 por glicina, ¿sí? Fíjense que este tiene una heteroplasmia muy baja, estos dos. O sea que en principio no lo vemos. Acá hay una serie de predictores, ¿no?, que la mayoría no pasa nada con ellos. Y acá está estos son de frecuencia baja. Fíjate, acá está la heteroplasmia en la madre, que es del orden del 14%, se acerca. Y otros ya los descartamos porque aparecen en individuos sanos con frecuencias altas, que es esta columna de acá, que tiene una frecuencia altísima, ¿no? 3 y pico por ciento, bueno, y está el 81%, de hecho es la variante más común, ¿no? Por eso yo las comento acá, las descarto como, las considero benignas, estas las considero como variantes de significado incierto, quiere decir variant of unknown significance, pero en principio no son nada porque la heteroplasmia de ellos es baja, ¿sí? Entonces sí me quedo con los ARN de transferencia. Tengo 3 con heteroplasmias, 2 en homoplasmia, ¿sí?, 1%, y otra con una heteroplasmia del 61%, ¿sí?, que es altita. En general son más altas las que dan la enfermedad, pero es altita. Les voy a mostrar acá. La heteroplasmia en la madre es mucho más baja, es del 9%, ¿sí? Acá ya tengo un indicio.
frecuencia muy baja. Solo en 5 individuos de 30.180 aparece esta variante, o sea, tiene una frecuencia muy baja. ¿Ah? No aparece en homoplasmia en individuos sanos, lo cual es otra. Esto me dice que es muy conservada, tiene un índice alto de esto, que me dice que es muy conservada en la evolución. ¿Ah? Esta es una base de datos que ahora les voy a mostrar que analiza justamente los ARN de transferencia mitocondrial, la información que hay en relación a ellos. ¿Tá? Y esta es una variante que yo considero candidata en este caso por todas las características que les mostré. ¿Tá? Entonces vuelvo al PowerPoint. Esta es la página de la base de datos que les mostré recién. Acá está nuestra variante, es esta, cambié una A por una G, ¿sí? En el ARN de transferencia que codifica la leucina en su anticodón, está acá, ¿tá? Y esta es una variante ya descrita previamente, es esta que está acá. Si digo bien, sí, es esta que está acá, 3243 AG, descrita en un montón de trabajos previamente como patogénica. De hecho, es una de las clásicas mutaciones de enfermedad mitocondrial en ARN de transferencia, ¿sí? Que está en esta parte de esta célula, la estructura del ARN de transferencia, ¿sí? Entonces tengo, en resumen, en el gen del ARN de transferencia que codifica la leucina, este es el anticodón, el cambio AG en la posición 3243, con una frecuencia de 61%, que es equiparable a heteroplasmia, y se debe considerar una variante candidata para la enfermedad mitocondrial, porque ha sido descrita en muchas familias como tal, tiene una frecuencia poblacional baja, está en una posición conservada, y sobre todo aparece en su madre, que es sana, con una heteroplasmia mucho más baja, que no llega al 10%. Entonces este es otro fuerte indicador de que esta es la causa de la enfermedad mitocondrial. De hecho, no hay duda, porque es una de las clásicas mutaciones en el ADN mitocondrial, más concretamente en genes de ARN de transferencia del ADN mitocondrial, que causan enfermedad muy parecida, muy variable en su expresión, como dice por ahí, pero muy parecida a la que tiene nuestro paciente. Así que les muestro estos dos casitos, son, creo yo, muy ilustrativos. Además son dos casos que analizamos y diagnosticamos nosotros. Cuando digo nosotros, es un grupo que incluye gente del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina, del Departamento de Bioquímica y de Bioinformática del Instituto Pasteur, que trabajamos en conjunto para analizar estos casos. Son dos ejemplos claros de mutaciones patogénicas en el ADN mitocondrial. Espero que les sirva, la idea es que funcione como complemento al teórico y bueno, nos estamos viendo y si hay dudas por supuesto me las transmiten. Un abrazo.